Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia, que la maravillosa paz de Jesús colme sus corazones, sus vidas, su familia y todo lo que emprendan, porque sabemos que Jesús vino a traernos esa gran bendición de podernos acercar al Padre, y por eso para nosotros es una gran bendición. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor, bendiciones, bendiciones iglesia, muy buenas noches, una noche muy especial donde el Espíritu de Dios llenará nuestras vidas con su maravillosa presencia, así que dispongamos nuestro corazón, iglesia. Gloria a Dios. La palabra que Dios nos trae hoy es una palabra de bendición, es una palabra maravillosa en la cual sabemos que la fe que Dios ha colocado en nuestros corazones no se analiza. Simplemente queremos avanzar en lo que Él nos ha dicho, y si creemos en esa fe que Él ha puesto en nuestros corazones, podremos alcanzar grandes victorias. Cada uno de nosotros somos llamados a llevar mucho fruto, por eso Jesús vino a escogernos para que vayamos y llevemos mucho fruto. Y cuando nos acercamos a Él y le creemos a Él, cada uno de nosotros tenemos esa gran bendición, y por eso debemos acercarnos creyendo. Cuando se aleja una persona del propósito de Dios, pues no alcanza la bendición de Dios, porque dijo Jesús que separado de mí nada podéis hacer. Debemos acercarnos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? A través de la oración. Vamos a orar creyendo en nuestras oraciones para que Dios ponga y tenga cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Por eso la invitación es a que dispongamos nuestro corazón en esta noche para que el Espíritu de Dios descienda con poder sobre nosotros. Así que cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche venimos a presentarnos delante de ti, mi buen Señor y Padre Celestial. Primeramente, mi Rey de los cielos, para agradecerte lo maravilloso que has sido para con nosotros, para agradecerte tus misericordias, tus bondades, Señor, tu ayuda, tu fortaleza, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, gracias. Levante sus manos y dígale: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tengo todo porque agradecerte, mi Señor amado de la gloria, porque has sido bueno para conmigo, porque me has ayudado y me has fortalecido. Padre, gracias. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, bendito Rey de los cielos. Por eso te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, te damos toda gloria, honra y honor a ti, que eres nuestro Dios y nuestro Padre Santo, mi Señor. En esta noche queremos colocar esta reunión en tus manos, queremos colocar cada una de las vidas que escuchará esta palabra, cada una de sus casas, sus vidas, sus familias, las colocamos en tus manos, Señor. Sus peticiones, sus anhelos, bendito Dios, los colocamos en tus manos, mi Padre, para que tú seas obrando, mi Rey, para que tú seas levantando, para que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, mi Señor, como sabes hacerlo por medio de tu maravillosa y poderosa palabra, porque escrito está, Señor, que tú envías la palabra y la palabra no llega vacía, ella hace lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Padre. Por eso declaramos que en esta noche tu palabra hará cosas poderosas en el corazón, en el espíritu, en la vida de cada uno de mis hermanos, de los que escucharán esta palabra. A donde llegue esta palabra, algo poderoso del Espíritu Santo sucederá en esta noche, mi Señor. Lo declaramos, porque tu Santo Espíritu se mueve poderosamente, Señor. Se mueve en los aires, Señor, limpiando los aires, Señor, limpiando las casas, los hogares, nuestras vidas, con el maravilloso fuego y poder tuyo, Espíritu Santo. Roca, Samaraba, Kendalaya, Saya. Levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, el fuego que me limpia, el fuego que me purifica, Señor, el fuego que me santifica. Amado Espíritu Santo, muévete con libertad, Señor. Sopla sobre cada casa, sopla sobre cada hogar con tu presencia maravillosa en esta noche, mi Señor. Y Espíritu de Dios, háblanos por medio de tu palabra, implanta tu palabra en nuestros corazones, y que ella, Señor, que de allí nuestros corazones hagan mella nuestros corazones, Señor, y demos fruto al 100%, mi Rey, porque queremos dar fruto, Señor, en nuestros corazones para ti, mi Rey. Por eso te pedimos en esta noche: háblanos, Señor, háblanos con tu maravillosa palabra, porque tus siervos recibimos tu palabra, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. La presencia del Señor
ya está en medio nuestro, por eso dispongamos nuestros corazones también para leer la palabra de Dios. Una palabra que Dios trae de gran bendición a favor de cada uno de nosotros para ser edificados, para levantarnos a conquistar lo que Dios ha presupuestado para cada uno de nosotros. Está en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, a partir del verso 22. Vamos a leer la palabra del Señor para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, dice la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Esta palabra es una palabra que puede hacer de cada uno de nosotros una iglesia que triunfa, que vence, que pasa las luchas, que alcance grandes victorias. Y viene el desarrollo de esta palabra que fue en la vida real de los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. Ellos vienen de ver la gloria de Dios, cómo se fueron multiplicados los panes y los peces, y más de 5,000 hombres, fuera de mujeres y niños, dice la palabra, fueron sustentados, alimentados por el poder de la palabra de Jesús. Y cuando termina esto de la multiplicación de los panes, inicia este pasaje hermoso en el cual Jesús da la orden sobre el verso 22 que pasen a la otra ribera. Cuando quiere que ellos pasen a la otra ribera, siempre nos da a nosotros a entender que cada capítulo de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, no es para conformarnos con lo que ya pasó, no, hay cosas nuevas que Dios quiere hacer con nosotros. Y en esas cosas nuevas, Dios quiere mostrarnos que hay muchas cosas que pueden suceder cuando iniciamos un nuevo tiempo, iniciamos una nueva temporada, iniciamos un nuevo desarrollo de un sueño, de algo que Dios nos ha prometido en el propósito maravilloso de Él. Cuando iniciamos a caminar a algo nuevo, Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos y miremos que se pueden presentar inmensidad de cosas, pero Él está siempre con nosotros. El deseo de Dios fue que pasen a la otra ribera. Él se quedó en un momento maravilloso de ver la gloria del Señor, la multiplicación. Él no se quedó solo para ver esto. Él también les dijo: no, hay algo más, pasemos a la otra ribera. Y cuando pasan a la otra ribera, el versículo 23 nos muestra algo poderoso que hace Jesús. No describe que ellos subieron la barca, no detallaron todo lo que estuvo pasando con los discípulos, sino dice: ellos subieron y obedecieron. Nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, debemos obedecer. Y Jesús dice que Él se fue a otro lado a orar. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros, cuando escuchemos algo de Dios, cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando Dios trae una bendición para nuestras vidas, debemos cada uno de nosotros iniciar a colocar ese tiempo delante de la presencia del Señor, esa confirmación, esa revelación, ese camino que debemos emprender con Él, porque dice: separados de mí nada podéis hacer. Por eso necesitamos caminar con Jesús. Por eso lo que hace Jesús, después de ver la multiplicación de los panes y los peces, inmediatamente le dice: ellos pasan a la otra ribera. Él se va a orar, Él se va a clamar. Eso nos enseña a nosotros que ese nuevo reto que empezamos, ese tiempo quizás está pasando momentos difíciles en la vida, momentos adversos o momentos de grandes victorias que ha conquistado, inicia una nueva temporada, una nueva visión, un nuevo desarrollo de algo. Es importante que lo coloquemos en las manos del Señor. Es importante que lo coloquemos delante de su presencia, porque Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios quiere darnos lo mejor para nosotros. Hay un tiempo nuevo de empezar nuevas cosas. Por eso ya lo que terminó, no viva del sueño del pasado. Dios tiene nuevas cosas contigo. Dios tiene
tiene cosas maravillosas. Es muy lindo lo que ha pasado, quizás, o muy adverso lo que ha pasado, pero hay cosas nuevas hacia adelante. Hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer. Este llamado de Dios en esta noche para cada uno de nosotros es: caminemos en este tiempo nuevo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas grandes para nosotros. No se conforme con lo que está pasando. Dios tiene algo nuevo. Quiero decirte, Dios tiene algo nuevo para ti en este tiempo. Necesitamos caminar, y en ese caminar necesitamos, antes de empezar a trabajar, a actuar, necesitamos pasar ese tiempo maravilloso con Dios. Y cuando pasamos ese tiempo con Dios, Dios va a hacer grandes cosas. Mire que Jesús pasó ese tiempo maravilloso con el Padre, con nuestro Dios Todopoderoso, pero los discípulos simplemente empezaron a obedecer y se fueron en la barca. Y cuando inician en la barca, dice que hubo vientos contrarios a él que azotaban contra esa barca. Normalmente cuando no colocamos o cuando colocamos y cuando no colocamos el tiempo de lo que Dios nos ha dicho en su presencia de oración, se van a levantar cosas en contra de nuestras vidas, en contra del sueño, en contra de lo que estamos desarrollando. Todas las cosas, el enemigo no está contento cuando Dios nos da una promesa y nos dice que hagamos algo. En ese caso le estaban diciendo a los discípulos: pasen a la otra ribera. Y cuando ellos van pasando, se levanta esa tempestad. Cuando Dios nos ha dicho algo en nuestra vida, se levanta el enemigo. El enemigo no quiere que usted pase al otro lado. El enemigo no quiere que usted cumpla lo que Dios te dijo. Por eso fue necesario la oración de Jesús para fortalecerse. La oración de los discípulos necesitaba fortalecerse. Así oremos, también el enemigo se levanta. Así caminemos hacia la promesa. Dios me lo prometió, y si estoy caminando, el enemigo no quiere que se haga lo que Dios nos ha dicho que nosotros podemos hacer. Por eso el enemigo se levanta, y cuando se levanta sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que pelea por nosotros, que está con nosotros. Quiero decirte que esa adversidad, ese momento difícil que está pasando, quizás usted está caminando con Dios, le ha creído a Dios y ha orado a Dios, pero se ha levantado esa tormenta, se ha levantado esa adversidad. Los vientos están golpeando en contra de ti. Usted no ponga cuidado a los vientos. Si los vientos están en contra o a favor, Dios es el que está con nosotros. Debemos tener fijos en la palabra de Dios. Si el viento está a favor, gloria a Dios. Si está en contra, Dios está con nosotros. Tenemos una palabra de Dios para nuestra vida. Tenemos una palabra en la cual Dios quiere levantarnos. Por eso los vientos van a soplar en contra de nuestra vida. Siempre que Dios dé una palabra, así venga del Dios creador del cielo y de la tierra, Él la trae para nosotros, pero el enemigo se levanta. Y cuando el enemigo se levanta, nosotros tenemos que estar sustentados en la promesa que Dios nos ha dado, sustentados en lo que Dios nos ha dicho. Dios te ha dicho que te va a sanar. Por eso debes estar sustentado en la promesa que somos sanos por la llaga de Jesús. Dios te ha dicho que va a abrir las puertas. Dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Debe estar pendiente de esa puerta abierta. El enemigo se ha levantado y ha querido que usted no avance. Da un paso y como que el viento es tan fuerte que usted parece que se está devolviendo 2 o 3, pero no, usted va hacia adelante con Dios, y si va hacia adelante con Dios, está cerca de la victoria, está cerca del triunfo. Lo que nos habla la palabra es que siempre que da una palabra a Dios, el enemigo se levanta. Jesús le dio la palabra a los discípulos y le dio esa palabra y ellos obedecieron. Lo que nosotros debemos hacer siempre también es obedecer lo que Dios nos dice, pero no es por esto que nos va a levantar el enemigo. El enemigo muchas veces se levanta, a veces ya con nosotros que estamos fortalecidos en el Señor, que Dios nos fortalece, que Dios nos ayuda, a veces no se da uno cuenta, pero el enemigo se está levantando, siempre se levanta. A veces nos damos cuenta y le decimos: Dios, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el enemigo se está levantando de esta manera? Es porque Dios quiere mostrarse grande triunfo, Dios te quiere exaltar, Dios te quiere bendecir. El enemigo se ha levantado, pero tú estás con Dios, y si está con Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso debemos acercarnos a Dios. El viento está contrario, no le ponga cuidado al viento. Lo que debemos ponerle cuidado es a lo que Dios nos dijo, y punto. No, lo demás no nos va a hacer daño. Lo que Dios nos dijo es lo que Dios va a hacer con nosotros. Lo que Dios nos dijo es lo que Dios nos va a llevar adelante. Lo que Dios nos dijo es lo que Dios nos va a dar el triunfo, la victoria, la conquista. Sí, el viento está contrario, la adversidad está en contrario, la familia se ha levantado, los negocios están como que difíciles de salir adelante, pero fue una promesa de Dios, y la promesa de Dios se hace porque Dios lo dijo.
Y si Dios lo dijo, se hace realidad en nuestra vida. Por eso debemos creerle a Dios que Él va a trabajar a favor de nuestra vida. Cuando tú le crees a Dios, caminas con Dios, obedece a Dios, el enemigo se puede levantar, pero el enemigo no te va a derrotar. El enemigo va a ser derrotado porque Jesús nos da la victoria a favor de cada uno de nosotros. Los discípulos estaban luchando contra esos vientos contrarios, estaban luchando contra aquellas cosas porque ellos estaban queriendo en sus fuerzas pasar al otro lado, pero tenían una palabra. Ellos se les olvidó quizá la palabra que Jesús le había dicho que pasaran a la otra ribera, pero ellos se quedaron pensando en el problema. Muchas veces Dios nos da una palabra, Dios nos bendice de alguna manera y pasa alguna adversidad. Y empezamos a ver dónde está el problema. Y empezamos a pelear con las personas. Empezamos a estar mirando el problema y no la promesa que Dios nos dio. Dios le dio una promesa a ellos, pasen a la otra ribera, pero ellos estaban enfrascados, era en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Si ellos hubiesen anunciado a los 4 vientos que Dios les ordenó pasar al otro lado, los vientos se habían calmado, pero ellos no ordenaron, estaban peleando contra la tormenta, peleando contra los vientos contrarios. Eso nos pasa muchas veces, o le pasa a muchas personas que vienen una palabra, empiezan a caminar, es una palabra que Dios trajo en su corazón, pero empiezan a pelear con el problema, con la adversidad, y por eso están estancados. Pero esta palabra nos está diciendo que vamos a pasar al otro lado, que vamos a ir hacia el otro lugar donde Dios nos ha dicho. Lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer a favor de cada uno de nosotros. Claro que sí, es que la palabra del Señor dice en Isaías, dice, aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Dios levanta bandera a favor de nosotros, que quiere decir que nos va a dar el triunfo, porque ciertamente, como dice el pastor, cada vez que el Señor da una palabra, da para que nosotros avancemos, porque Él no quiere que nosotros nos quedemos ahí. Él quiere llevarnos a nuevos niveles espirituales, porque a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos aumentando nuestros niveles espirituales, va siendo más la grandeza de Dios sobre nosotros. Así que cada vez que nos da una palabra el Señor es para que nos movamos bajo esa palabra, para que confiemos en esa palabra. Obviamente el enemigo se va a levantar porque el enemigo no quiere que tú avances, pero el enemigo no quiere que tú conquistes. El Señor nos hizo para ser conquistadores, iglesia, para avanzar, no para quedarnos ahí paralizados, no, sino para avanzar, para buscar la grandeza del Señor y para mostrar la gloria de Dios en nosotros, porque cada vez que nosotros tenemos un triunfo, pastor, estamos mostrando es la gloria del Señor, estamos mostrando es el poder de Dios, estamos mostrando cómo la palabra del Señor se cumple en lo que Dios ha dicho de nosotros. Así que Dios nos llama a un crecimiento, iglesia. Dios nos llama a avanzar. Dios nos llama a cosas nuevas, como dice el pastor, porque vienen temporadas, porque nosotros no podemos vivir en lo que Dios hizo antes. Dios hizo antes cosas hermosas y gloria a Dios por eso, pero Él tiene cosas mejores para nuestra vida. Cada día Él tiene algo mejor para nosotros. ¿Cómo lo da? A través de la palabra. Cuando Él nos dice, pero las cosas vienen cuando tú y yo podemos creer a la palabra, y cuando nosotros confiamos en la palabra. ¿Por qué? Porque se va a levantar todo. Recordemos que nosotros vivimos en un ámbito físico, pero también hay un ámbito espiritual, y ese ámbito espiritual tiene una influencia poderosa en lo físico. Así que nosotros tenemos que vencer este ámbito físico, porque dice la palabra, pastor, porque no andamos, dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero lamentablemente cuando se levantan las cosas, como les pasó aquí a los discípulos, se levantan los vientos y las cosas, el hombre, el ser humano, tiende a mirar las dificultades, tiende a mirar lo que está impidiendo que avance, y eso trae miedo. Y la palabra del Señor dice que el miedo paraliza, que el miedo hace que las personas no avancen. Entonces debemos dejar de mirar esas cosas físicas que nos están deteniendo y aprender a mirar por la fe, aprender a creer, aprender a tomar la palabra del Señor, que si vemos que no hay camino, y no nos asustemos por el camino, porque la palabra es donde nosotros caminamos. En la palabra que nos dijo el Señor es que nosotros nos movemos, porque así, cuando tú confías en la palabra
Cuando tú tomas la palabra y caminas sobre esa palabra, te están moviendo en un ámbito espiritual. Y es en el ámbito espiritual donde nosotros vencemos para poder vencer en lo físico. Así que nosotros tenemos que apoderarnos de esa palabra y no sentir temor. Si quizás estás sintiendo temor porque Dios te dio una promesa, pero como que tú quieres, como que tú ves que lo que te dijo como que es adverso a lo que está pasando, no tengas temor, no tengas miedo. Solo cierra tus ojos y mira al Señor, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, iglesia. Gloria a Dios. Jesús les dijo, pasemos a la otra ribera, pasen a la otra ribera. Ellos obedecieron, fueron, Jesús se quedó orando, pero vino el viento contrario. Cuando está el viento contrario, Jesús dice que sobre la cuarta vigilia, Jesús aparece caminando. Jesús nunca nos deja solos. En medio del problema, en medio de la dificultad, cuando nos ha dado una promesa, Él está con nosotros. Aún cuando estemos caminando sin la promesa de Dios, Él está con nosotros. Cuanto más cuando Dios te ha dado una promesa, Él está contigo, Él te va a apoyar, Él te va a levantar. Jesús está contigo, gloria a Dios, porque Él está con nosotros. Si Él dio una promesa, Él está con nosotros. Él les dijo que pasaran a la otra ribera, Él se quedó orando, pero fue caminando sobre las aguas. Y Él estaba caminando sobre las aguas porque no lo dejaba solo. Jesús nunca nos deja solos. Dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Nos dejó su Santo Espíritu que está con nosotros, que nos fortalece. Nos dejó los ángeles guerreros para que ellos peleen por nosotros la buena batalla, para que nos protejan, para que ellos estén guardando nuestra vida, nuestras familias. Por eso debemos clamar a ese ejército celestial que Dios ha preparado para nosotros los que hemos de heredar salvación. Eso es importante para nosotros, saber que Jesús no nos deja solos. Jesús les acerca a la barca y ellos dieron voces de miedo. Dice la palabra que ellos dieron voces de miedo. Normalmente cuando las personas, por mitos, por muchas circunstancias, porque otras personas digan, a veces se llenan de temor y no realizan lo que tanto desean en sus corazones. Ellos, por los mitos de que en los medios de las tormentas aparecía un fantasma, y cuando aparecía un fantasma todos morían. Por eso ellos dieron voces de miedo, porque pensaron que iban a morir, y era Jesús que venía caminando sobre las aguas. Y cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, lo que primero que hace Jesús es una palabra maravillosa que Jesús les da a ellos y que nos da a cada uno de nosotros. Y esa palabra que Jesús trae, cuando ellos piensan que es un fantasma, viene una palabra: tened ánimo, yo soy. Qué bendición tan maravillosa. Es Jesús que está con nosotros. Yo no sé por qué está pasando en esta noche. Yo no sé por qué estás pasando en este tiempo. Yo no sé qué está pasando en esta temporada, pero Jesús te dice en esta noche: tened ánimo, yo soy. Y Él está con nosotros. Él nos dice que tengamos ánimo. Si hay cosas que estás caminando en lo que Dios te ha dicho y se levantó el enemigo, Dios te dice en esta noche: tened ánimo, yo soy. Él está con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a levantar, Él va a caminar con nosotros. Ellos empezaron a ver la tormenta, se enfrascaron en la tormenta, pero Jesús no los dejó solo. Jesús llegó. Eso es lo que está pasando, esa tormenta, ese momento difícil en tu vida en este tiempo. Jesús no te deja solo, Él está contigo. Cree que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está apoyándote ahí. Lo que pasa es que a veces nos fijamos más en el problema, o las personas que andan en una adversidad miran más el problema que a Jesús. Y cuando nosotros vivimos una promesa, tenemos que caminar en esa promesa. Mire que estos discípulos, lo que nos enseña esa palabra, y si la leemos paralelo con nosotros, es igual a lo que nos pasa. Ellos empezaron a ver la tormenta, los vientos contrarios, empezaron a luchar fue contra los vientos y no con la palabra que Jesús le había dado. Sí, estaban obedeciendo la palabra, estaban caminando en la palabra, estaban navegando en la palabra, pero la tormenta se levantó. Eso suele suceder en nuestras vidas. Dios nos da una palabra y empezamos a caminar en esa palabra, porque los que conocemos al Señor nos esforzamos y actuamos, y en ese actuar de cada uno de nosotros el enemigo se levanta. Esos vientos contrarios es el enemigo que se ha levantado para impedir que se cumpla lo que Dios nos ha dicho. Pero como nosotros estamos caminando con Dios, el enemigo no quiere que se realice o se lleve a fin feliz llegar a ese puerto, y por
esta razón el enemigo se ha levantado. Y cuando el enemigo se levanta, acordémonos que hay una promesa con nosotros, que Dios cumplirá su propósito con nosotros. Dios va a cumplir su propósito, que no moriremos, sino que nosotros viviremos para contar las maravillas del Señor. Por eso lo que estás pasando no es el tiempo final, no es el momento adverso de su vida. Dios te levanta en esta noche y te hace que usted empiece a levantarse para que camine a lo que Dios tiene. La promesa maravillosa de Dios, que Él está contigo. Jesús dice que se acercó a la barca, y cuando se acerca a la barca, Él empieza a dar esa palabra de ánimo, esa palabra de bendición, esa palabra en la cual los discípulos ven que Jesús, y cuando ven que Jesús, entonces ya cambia la atmósfera del pensamiento de ellos. Y en el pensamiento, cuando nosotros tenemos una promesa de Dios, cuando Dios nos dio una promesa, y cuando esa promesa viene a favor de nuestras vidas, normalmente el enemigo no quiere que se haga realidad, pero Dios quiere que se lleve a fin el término feliz, que alcancemos esa conquista. Y eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche. El enemigo se ha levantado de una u otra manera contra tu vida, contra tu familia. El enemigo no quiere que prospere en sus finanzas. El enemigo no quiere que prospere en su trabajo, en su empresa, en sus negocios. El enemigo no quiere que consigas ese contrato que tanto ha deseado en la vida, pero Dios se ha levantado en esta maravillosa noche a decir que Él está con nosotros, que tengamos ánimo, que Él está con nosotros. Él nos está animando en esta maravillosa noche para caminar a alcanzar esa victoria gloriosa, para alcanzar lo que Dios se ha propuesto en nuestros corazones, que nosotros lo logremos para Él aquí en la tierra, pastora. Claro que sí, es que estábamos hablando que cuando una persona teme, las cosas son muy diferentes, porque el miedo hace que nosotros veamos cosas que no son. Por ejemplo, pastor, cuando alguien tiene miedo a la oscuridad y apaga la luz en su habitación, entonces empieza a ver que la cortina se movió, que como que se ve una figura, pero ¿sabes qué? Todo eso te lo estás imaginando, es en tu mente, porque el enemigo conoce lo que hay en tu mente, el enemigo conoce los temores que tú tienes, y entonces trata de influenciarte. ¿Cómo te influencia? Con pensamientos. Pone pensamientos de temor, pone figuras en tu mente para que te llenes de miedo y te paralices, como estábamos hablando. Por eso nosotros debemos vencer esos miedos, debemos vencer esas cosas que el enemigo pone enfrente de nosotros. Mira que ellos sabían precisamente que Jesús en algún momento iba a venir, porque Él dijo que los alcanzaba luego, que Él iba a venir, pero ellos no supieron, y por eso estuvieron y dijeron: ¡oh, un fantasma! Sí, se asustaron, y muchas cosas nos pueden asustar a nosotros, de las cuales nuestros ojos se imaginan, nuestros ojos ven. Así que nosotros tenemos que tener la paz. Dice la palabra del Señor que el Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, el Señor nos dice: no temas, no temamos, no debemos temer a nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios es nuestro Dios soberano, poderoso. Él creó el cielo, la tierra, todo lo que existe, y Él es más poderoso que cualquier cosa que se haya puesto en contra tuya, porque se pueden levantar cosas, es verdad, y se levantan, pero tenemos que mirar es a nuestro Dios, tenemos que confiar es en nuestro Dios, que Dios es más poderoso que cualquier cosa que esté sucediendo adversa. Aún dice la palabra que los demonios creen y tiemblan delante del Señor, porque conocen el poder, pastor, porque conocen la autoridad que hay en el Señor. Mire que el Señor solamente cuando estaba allí, Él habló a los vientos para que los vientos se calmaran, para que los vientos se detuvieran. Así es, cuando tú pasas adversidad, Dios habla a favor tuyo. Dios dice la palabra, porque Dios ordena al enemigo que se vaya de ti, que no te haga daño, que no te destruya, porque es Dios el que realmente sostiene las cosas. Nos dice la palabra que nosotros, los hijos de Dios, no seremos tentados más de lo que podamos soportar. O sea que el Señor sabe, porque es que sabe que, iglesia, el Señor permite que la tormenta se levante, como en este caso Él permite que las cosas vengan, porque es que si las cosas no vienen, entonces no veríamos la gloria del Señor, porque ahí es donde nosotros aprendemos a confiar en el Señor, cuando suceden las cosas que parece que fuera todo contrario, cuando parece que las cosas no se van a dar, es cuando nosotros nos afirmamos, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros le creemos a Dios lo que Él ha dicho a nuestra vida. Es ahí donde Dios viene, es ahí donde Dios pone su mano poderosa, es ahí donde Dios actúa en medio de las adversidades. Porque, iglesia, pongámonos de verdad, miremos, si todo está bien, ¿para qué va a actuar el Señor?
Si todo está perfecto, pues chévere, perfecto, pero no vemos la gloria del Señor. Y para nosotros ver la gloria del Señor, tienen que pasar adversidades, tienen que presentarse cosas en nuestra vida. Cosas porque es que mira, los seres humanos nos encanta coger las cosas, manipularlas, doblegarlas, todo. Cuando tenemos esto, todo el control de todo, estamos muy bien. Pero cuando las cosas se nos salen de control, entonces como que nos asustamos, nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Pues en ese momento, cuando las cosas se salen de control, quizás a ti y a mí nos parezca que se salieron de control, pero es a nosotros. Pero al Señor nada se le sale del control. Digamos a Marta y María, le dijeron, Señor, pero ¿por qué no viniste? Ya se murió, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor sabía por qué venía después, porque venía no a sanarlo, sino a resucitar a Lázaro. Por eso el tiempo del Señor es perfecto, iglesia. El Señor no se equivoca, el Señor no llega ni antes ni después. Él llega en el momento preciso. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es confiar. Está pasando, quizás tú te sientes como en esta barca que está azotando el viento y el mar y todo, y tú sabes, no, todo se revolvió, todo se desbarató. ¿Dónde está Dios? Dios está ahí. Porque Dios está en tu barca, Dios está en ti, Dios tiene control de todo. Quizás para ti parezca que no, pero sí el Señor tiene control de todas las cosas y Él va a hacer todo a favor tuyo y tú lo vas a ver y entonces vas a levantar la mano y vas a dar testimonio. Sí, yo pensaba que las cosas no se dieron, pero el Señor las hizo. Amén. Dios hace todas las cosas a favor de nosotros. Iglesia, acordémonos, los discípulos, ellos se quisieron ayudar entre ellos mismos. A veces en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, hay gente que se acerca a ayudarnos con buen propósito, pero sabemos que el que nos va a ayudar realmente a salir adelante es Dios. Por eso la mano poderosa de Dios se extiende a nosotros cuando nosotros le creemos. Así muchas personas nos estén apoyando, las cosas no salen adelante. Así muchos nos estén apoyando, las cosas no las vemos todavía, porque necesitamos incluir a Dios. Por eso ellos, en medio de la dificultad, ellos todos luchaban contra los vientos, pero cuando Jesús se acerca, le dice, tener ánimo, pasó algo sobrenatural, algo poderoso que pasó en ese momento. Y lo maravilloso que pasó es que Jesús viene y Pedro dice, como estaba todo tan en tinieblas, tan oscuro y no podía identificar que fuera Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le da la orden que vaya. Y Pedro fue, a pesar de que hay muchas cosas que nosotros tenemos que en Pedro por lo impulsivo, por tantas cosas, pero Pedro fue el único que pudo caminar sobre las aguas con Jesús. Jesús caminó sobre las aguas y el otro hombre que pudo caminar sobre las aguas fue Pedro. Pedro lo pudo hacer porque él fue el único que se arriesgó, fue el único que se atrevió a decirle, Señor, manda. Y él, mientras caminó de acuerdo a la palabra, caminó sobre las aguas. Pero cuando nosotros estamos caminando hacia la victoria, también a veces vienen las cosas, los problemas de los lados, el razonamiento del hombre. Y cuando razona una persona en la fe, por eso la fe no se razona, la fe se obedece, la fe se cree. Por eso cuando nosotros queremos tener una grande victoria, necesitamos es caminar por fe. Y ese caminar por fe, Pedro estaba caminando por fe, pero cuando empezó a ver que los vientos eran contrarios, empezó a razonar, uy, estos vientos están fuertes, es realmente agua, él se hundió. Empezó a hundirse y dijo, Señor, ayúdame. Ahí también Dios se ayuda. En medio de los momentos difíciles, así estemos caminando con Dios, y si en un momento nos desviamos y razonamos y le volvemos a clamar a Dios, Dios extiende su mano. Siempre, en todo momento, así muchas personas nos estén ayudando, acudamos a Dios. Y cuando acudimos a Dios, Él nos ayuda a salir adelante. Él nos ayuda a tener esa grande victoria a favor de nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y algo maravilloso, amada iglesia, permita que Jesús entre a su barca, permita que Jesús entre a su vida. Cuando dice la palabra que tan pronto Jesús se subió a la barca, se fueron los vientos contrarios, se calmó los vientos, se calmó la tormenta. Por eso necesitamos tener a Jesús en nuestras vidas. El caminar con nosotros, lo que nos habla en esta palabra es que nosotros vamos sobre un barco, vamos sobre un sueño, vamos sobre un anhelo, vamos sobre un propósito, un deseo en nuestra vida. Y en ese caminar se levantan muchas cosas, pero debemos permitir que Jesús entre a nuestra vida, que Jesús trabaje
trabaje con nosotros, que Jesús camine con nosotros, y en ese momento la tormenta debe pasar, porque dice la palabra y debemos llevarla a nuestro corazón, que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Amada iglesia, ¿por qué sufre tormento muchas personas? Porque no le permiten que el Espíritu Santo de Dios gobierne en su corazón, y donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Allí no hay brujería, no hay hechizo, no hay conjuro, no hay rezo, no hay maldición, porque el Espíritu Santo de Dios trae la libertad. Por eso el enemigo se puede levantar de una u otra manera, son las tormentas, son los vientos contrarios, pero si Jesús va con nosotros, si Jesús está con nosotros, dice que ahí experimentaremos esa libertad maravillosa, que cuando vemos que ciertamente el enemigo se levanta y quiere hacer daño, cuando vemos que las cosas están en adversidad y quieren perjudicar nuestra vida, Dios, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Por eso permitamos que Jesús esté en nuestra barca, que Jesús esté en nuestra vida, y tan pronto Jesús entre, Él nos va a bendecir, Él va a traer esa grande bendición. Iglesia, estás caminando por una palabra, el enemigo se levantó, pero Dios, Jesús dice, tener ánimo, yo soy. Permita que Jesús suba, permita que Jesús camine contigo, y cuando vas a caminar contigo, la tormenta va a terminar, el problema va a terminar, la angustia va a terminar, la enfermedad va a terminar, la ruina va a terminar, el problema de puertas cerradas se va a terminar, las puertas Dios las vas a abrir, porque tú le permites que Jesús esté contigo, y Jesús te va a llevar al otro lado, Jesús te va a dar esa grande victoria. Por eso esta palabra es para nosotros en esta noche, tenemos que recibirla, que nosotros no razonamos en nuestra fe, no es para razonar, nuestra fe es para obedecerla, para creerle a Dios, caminar con Jesús y no desviarnos, no dejar que Jesús vaya por fuera de nuestra vida, sino vaya con nosotros. Y cuando Él va con nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso vamos a orar en esta noche. Usted coloque esos problemas, coloque esas dificultades, coloque esas adversidades, coloque todo lo que está pasando en tu corazón, en tu vida, en tu economía, en tu salud, en lo que esté pasando en tu familia. Colóquelo y permita que Jesús venga a tu vida, para que Jesús gobierne. Padre y maravilloso Dios, esa persona que por primera vez está, Señor del cielo, en este programa que tú nos permites estar de esa enseñanza en esta noche, yo le pido, Dios, que toque el corazón. Dígale al Señor, esta persona que está por primera vez escuchando esta palabra, y usted que se vuelve a Dios en esta hora, dígale: Señor, yo quiero que estés en mi corazón, que sea el Salvador de mi vida, que el Espíritu Santo de Dios venga y me enseñe, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero caminar contigo, Dios, yo quiero que entre a mi vida, así los vientos estén contrarios, yo sé que me vas a llevar a la grande victoria. Yo te acepto como mi Salvador personal, y te invito, Señor, que venga con ese ejército celestial a que me lleve al puerto, al otro lado de la ribera, que me lleve al lugar que tú tienes para mí, porque yo he sufrido, he pasado por grandes luchas, no he hecho cosas malas, pero el enemigo se ha levantado, porque el enemigo siempre ha querido destruirte. Por eso dígale: Señor, yo sé que tú eres mi Salvador, y siendo mi Salvador, sé que su sangre preciosa quebranta la brujería, el hechizo, el conjuro, el rezo, y como su Santo Espíritu fue enviado a mi corazón, yo clamo: Abba Padre, Padre bueno, ayúdame, y sé que experimentaré esa libertad, esa sanidad. Soy sano por las llagas de Jesús, libre por el poder de la sangre de Jesús, próspero porque Jesús en la cruz del Calvario se llevó la ruina, la miseria, la pobreza, la escasez, la adversidad, todo lo que se levantó. Padre, recibimos esa bendición gloriosa en esta preciosa noche, una noche en la cual, Señor mi Dios y Padre bueno, nos ha dado la palabra para caminar bajo la promesa tuya, Señor, que viene a nuestros corazones, que nos dio, que estamos caminando. El enemigo se levanta contra nosotros, y cuando se levanta sabemos que tú estás, que no nos ha dejado solos, que siempre estará con nosotros todos los días. Por eso, Señor Jesús, acompáñanos en este tiempo, ayúdanos para que esos vientos contrarios cesen, para que se calmen, para que se le calme el que se ha levantado, el enemigo que se ha levantado a través del jefe, a través de algo, de alguna persona, de alguna entidad, a través de algún abogado, a través
través de alguna circunstancia difícil para mi vida, a través de un dictamen médico, hoy declaro que tú vas a operar en mi vida. Te invito, Señor, para que siga gobernando mi vida. Te invito para que me saques adelante y me des esa grande victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición es permitir que Jesús camine con nosotros, que nos siga llevando a ese buen puerto que Él tiene para nosotros. Vamos a pactar también en nuestra área financiera. El enemigo quiere enseñorearse de la área económica. Tiene un gobierno mundial en el cual quiere gobernar, pero Dios tiene el dominio sobre todas las cosas. El reino espiritual gobierna sobre el reino mineral o material o terrenal, y Él es el que va a gobernar en nuestra vida. Por eso ese pacto que nosotros hacemos es para que lo sobrenatural de Dios opere a favor de nosotros. Padre, te damos gracias porque nos permite dar esa semilla. Esa semilla en la cual tú nos has dicho, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Señor mi Dios, gracias por la salud que nos da a cada uno de nosotros, a nuestras familias. Gracias por la salud que le regala, Señor mi Dios y Padre bueno, a la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y en esa salud, Señor, nos dice que largura de días, Padre, hay en nuestra mano derecha y en nuestra izquierda riquezas y honra. Hoy recibimos la bendición de sabiduría, de ciencia, conocimiento, entendimiento, para poder adquirir las cosas que tenemos que tener, Señor, porque tú vas a bendecir, a multiplicar al 100 por 1 lo que nosotros invertimos, damos en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición es poder traer una palabra de bendición en esta maravillosa noche donde usted le crea a Dios que va a la otra ribera, que va a pasar al otro lado. Las tormentas están, pero usted va a salir de esa tormenta porque Dios está contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Casa Roca Restauración. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Recuerda, iglesia, que dice la palabra y debemos creerlo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones, iglesia.